Y hoy es un día especial porque estamos pues de celebración en la Santa Cena del Señor y vamos a aprender algo al respecto también. Así que quisiera empezar con una oración. Vamos a darle gracias al Señor Jesús. Padre, gracias por este nuevo día en que tu gracia renueva o tus misericordias toda tu creación. Y también pues por lo especial en que es este día en que podemos reunirnos como iglesia, como hijos tuyos, como familia de la fe y reconocer pues todo cuanto has hecho por nosotros. Bendecimos tu nombre y rogamos que, como siempre, tu palabra es tu palabra y ella opere, haga su buena obra en nuestras vidas para gloria tuya. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. ¿Cómo han pasado ustedes en esta semana? ¿Cómo están? Caminando bien. Qué bueno, así debe ser. En algunas ocasiones yo he escuchado de los que se colan a una fiesta, a los que llamamos colados, ¿no? Los paracas dicen, los que de alguna manera no han sido invitados, pero cuando llegan suelen preguntar, ¿qué se celebra? Dicen ellos. ¿Esta fiesta a qué se debe? Entonces hay una explicación y tal vez, es un cumpleaños de tal persona o es un matrimonio y cosas así. Entonces, de igual manera, acá estamos frente a esta pequeña mesa con los símbolos que representan a nuestro Señor Jesús y a su obra en la cruz. Y sabemos que se celebra, ¿no? No somos colados, no estamos acá de colados. Así que, pero a la vez quisiera meditar junto con ustedes una de las muchas advertencias que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Corinto y que también la sigue haciendo para la iglesia de hoy. Y vamos a ver porque es importante ir recordando. Así que Pablo tiene una advertencia contra la decadencia espiritual. Está muy preocupado de que la iglesia sea más influenciada por el mundo o por la sociedad en que vive, cuando Pablo esperaba, y la Biblia mismo nos enseña que es la fe cristiana, es la iglesia la que debe estar influenciando al mundo, debe estar haciendo posible que vean el poder del evangelio. Cuando de pronto Pablo abre sus ojos y ve que no hay poder del evangelio en la iglesia, sino que está con muchos valores del mundo, y por tanto la preocupación de él es que la iglesia va a dejar de ser iglesia, va a perder su poder, va a perder su esencia. Así que esa advertencia de las muchas quiero compartir con ustedes y se encuentra en el capítulo 6. Así que acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos en esta mañana, desde el 9 al 11. Antes de eso, en el capítulo 11 que Pablo elabora y aborda el tema de la cena y cómo debe celebrarse, por eso es que quiero compartir esto, porque sabemos que se celebra, pero también debemos saber cómo se celebra, y esto nos va a ayudar a entender mejor ese cómo. Porque Pablo dice, ustedes o nos reunimos como iglesia para comer la cena del Señor, no es nuestra cena. Así que son los valores del Señor, son las normas, es su modo. Él es el que invita, Él es el que ha provisto, todo está listo y debe funcionar como el anfitrión desea que se haga la cena. Es la cena del Señor. Muy bien, entonces vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11, estos breves versículos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ay, ¿qué sería de nosotros si no existiera el versículo 11? Aquí parece un catálogo de algunos vicios y pecados escandalosos, ¿verdad? Y como esas revistas que hoy pues se venden productos y uno va viendo y dice ahí, este quisiera, y uno se identifica. Pero si no existiera el versículo 11, qué pesar, ¿verdad? Qué pesar. Muy bien, entonces vamos a ir tratando algunas verdades acá. Pablo dice, ustedes como iglesia, la iglesia de Corintio, debían ya tener claro muchas cosas. Porque él empieza con una palabrita, una frase, un verbo que dice, no sabéis. Así que Pablo dice, ustedes debían tener clarísimo, dos cosas: el destino de los no creyentes y a la vez la herencia espiritual para los creyentes. Y de alguna manera lo estaban olvidando. Por eso él empieza diciendo con esta frase, no sabéis, no sabéis. Y no es la primera vez. En todo el libro se repite muchísimas veces esta frase, no sabéis. Es decir, ustedes debían saberlo tan bien, esto debe estar tan claro en ustedes, que no debe existir la necesidad de recordarles qué está pasando. Entonces Pablo dice, parece que el mundo ha tenido más poder que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que les ha quitado y les está encegando, les está no permitiendo ver lo que es nuestra herencia espiritual en Cristo Jesús. Entonces, haga un repaso conmigo con esta frase, no sabéis. Mire usted lo que dice en el capítulo 3:16 del mismo libro de Corintios, Primera de Corintios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No es que Pablo solamente es un poco irónico o esos asuntos. Él les está volviendo a recordar, ¿qué pasa? ¿No sabéis que ustedes son el templo? ¿No está claro? Sigamos más adelante. Ya hemos visto el 9, no sabéis, pero vamos al capítulo 6 y vamos a ver el versículo 2. Fíjese. Capítulo 6, versículo 2, otra vez Pablo dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjese, los santos, hablando de los creyentes, ¿qué van a hacer al final de los tiempos? De alguna manera van a juzgar al mundo. ¿Quiénes? Nosotros. Versículo 3 del mismo capítulo, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? A ver, esto en verdad no es sabido. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Luego tenemos el 9 que estamos analizando. ¿No sabéis que los injustos, así de claro, no, de ninguna manera heredarán el reino de Dios? Pero adelántese un poquito conmigo al versículo 15 del mismo capítulo 6 y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Sáltese un poquito al 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera o prostituta es un cuerpo con ella? Fíjese. Y así por el estilo tenemos también el versículo 19 y dice, ¿o ignoráis? Otra manera de decir, ¿no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Así que fíjese usted cuántas veces Pablo tuvo que ir recordando verdades fundamentales, importantísimas para la salud espiritual de la iglesia. Pero como estamos analizando este texto, ¿no sabéis que los injustos? ¿Usted tiene claro el destino de los que no son creyentes? Aquellos que no han experimentado la justicia de Dios y por tanto son injustos. En otras palabras,
la iglesia debía tener claro que la injusticia era pecado, es pecado, y por tanto los injustos no heredarán el reino de Dios. Así dice, los injustos no heredarán. Ahora, ¿quiénes son los injustos? Toda persona o aquellos que ofenden a Dios y al hombre con toda clase de vicios o pecados, y que parece que esa es la vida que quieren, y hay un rechazo al evangelio. Esas son las personas a quienes Pablo dice injustos. Luego Pablo lanza otro verbo de esta manera y dice con una forma negativa: no erréis, no se equivoquen, no se engañen. Así de sencillo. No se equivoquen, no se engañen, no erréis, no erréis. Y antes de ver este listado de pecados, esta frase o este verbo no erréis indica que en el tiempo de la iglesia o en esa época circulaban argumentos persuasivos con los cuales los libertinos o los paganos lograban o querían tranquilizar sus conciencias. Era una manera de justificar sus prácticas y decirles que no pasa nada, que no hay algo como condena o que cualquier cosa. Pero esa era la manera, y en la Biblia o en este libro Pablo también aborda esos argumentos que usaban y que de manera persuasiva trataban de demostrar que todo estaba bien. Y quiero mencionar algunos de esos argumentos. Por ejemplo, en la misma carta, el capítulo 6, el versículo 12, aquí hay uno. Y dice, fíjese, esto entraba a la iglesia, esto era del mundo. Todas las cosas me son lícitas, esa frasecita. No era de Pablo, esa era de la época, de la sociedad, de esa cultura que se inclinaba a estos pecados. Y ellos decían, tranquilo, todas las cosas me son lícitas, todo me es permitido, no pasa nada. Más o menos parecido a esa frase que usted, oiga, todo es bueno, el exceso es malo. ¿Ha escuchado usted? Ay, todo es bueno, hombre, ¿cómo le va? ¿Qué pasa? Usted también tan aburrido se ha hecho. El exceso es malo. Bueno, y al principio parece medio que, cierto, no me he dado cuenta, oiga, gracias. Así que vemos la primera. Y Pablo dice, sí, yo sé que eso dice, mas no todas convienen, no todas me dejaré dominar por ellas, de ninguna manera. Siga conmigo otra frase o argumento persuasivo que usaban. Versículo 13 del mismo capítulo 6. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, la comida para el estómago es lo natural para el vientre. O sea, el vientre está hecho para la comida y la comida para el vientre. Así también cualquier pecado sexual. El cuerpo lo pide, es viernes. Así dice la gente. El cuerpo lo pide, es natural, es normal. Pero ese argumento es falso. Pero esto es lo que usaban. Esto es lo que usaban. Ahora, fíjese, aquí viene otro más y terrible. En el mismo capítulo, versículo 18, Pablo dice, huí de la fornicación, y luego da cita a una posible más de este tipo de argumentos, y dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Es decir, no, los pecados no afectan. Es decir, igual, el pecado de la fornicación no afecta a tu cuerpo, no afecta a tu alma, no hace nada. Es decir, mira, ¿por qué te preocupas tanto? No hay peligro, no pasa nada. Lo que pasa es que tú te abstienes de disfrutar lo que la vida te ha dado. Y Pablo dice, no es así, hay que huir. Usted tiene que ser un fugitivo el resto de su vida.
Y esa es la buena libertad en Cristo, ser fugitivo de lo malo. Y en este caso dice de la fornicación. Entonces Pablo dice, no es así. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Estoy dando algunos, hay otros también. Así que, ¿qué argumentos en nuestra sociedad también tienen ese mismo énfasis de persuadirnos y decirnos que no pasa nada, justifica tus prácticas? La gente lucha, tiene por no dañar más su conciencia, trata de buscar algo que sea razonable, que tenga cierta lógica, de tal manera que aquello que quiere no se lo vea como malo, cuando es pecado. Y clarísimo. En el contexto de la carta, los hermanos en la iglesia estaban con muchos litigios, con muchos problemas. Y al parecer no parecía que no tenían sabiduría para tratarlos dentro de la iglesia. Así que iban donde los injustos, es decir, que parece mejor los valores del mundo que pueden dar solución a nuestros problemas. De esa manera la iglesia ya había perdido su influencia con el poder del evangelio. Entonces Pablo dice, esta es mi preocupación, no erréis, no erréis. Ahora, vamos de nuevo al tema del versículo 9. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay vuelta, es definitivo. ¿De qué se están privando estas personas que la Biblia les llama injustas? De la herencia, es decir, del reino de Dios, de una salvación, de vivir otro y mejor vida que la que están viviendo. Yo he leído muchas veces este pasaje. La primera vez fue tan impresionante y dije, aquí estoy yo, indudablemente. Y cuando he leído a otros compartiéndole el evangelio, se asustan y dicen, ay, no me diga, ay, no más. Porque choca, porque aquí estoy yo, en este catálogo de pecados. Bendito sea Dios por Jesucristo. Porque lo que viene, Pablo dice, después de esta lista, Pablo proclama el triunfo del evangelio. Ay, el triunfo del evangelio. Y el 11 dice, y esto erais algunos. Ustedes estaban ahí, algunos de ustedes, con estas prácticas horribles, degradantes, que traía mucha vergüenza, llenos de corrupción, viviendo en ese mundo de tinieblas. Y dice, eran, el pasado es pasado, eran, más el momento presente y el futuro, más ahora habéis sido lavados. Qué grandioso. Habéis sido santificados. Ya también son, dice, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que Pablo, también amoroso como nuestro Dios, les recuerda y dice, querida iglesia, hermanos, amigos míos, esto eran antes. ¿Por qué van a perder? ¿Por qué van a equivocarse? De pronto Pablo tenía miedo de que sería trágico que ustedes retornaran a esa vieja y corrupta vida que llevaban antes, a esa vana manera de vivir. No es justo. Así que ya no más. ¿Serán ustedes realmente la influencia para este mundo o al contrario?
Así que debemos venir a la mesa del Señor, tal cual nos describe el versículo 11. Lavados, santificados y justificados. Lavados. Pablo con esto quiere decir, ustedes han sido perdonados, limpiados, perdonados de todos sus pecados, y lo han hecho visible a través del bautismo. ¿Acaso ustedes no han sido bautizados y en ese momento o en ese día qué pasó? Ustedes no confesaron sus pecados, no vinieron en arrepentimiento y le dijeron: Jesús, Señor nuestro, perdónanos. ¿Y acaso no han experimentado el perdón? Y dice total, lavados, es lavado. Yo no suelo limpiar o lavar mi carro seguidamente. Cada 5 meses creo que él visita. Me cuesta pagar $10, pero cuando se lava por dentro y por fuera queda lindo. Y cuando se sube la gente dice: oiga, qué lindo, limpiecito. Mi propia esposa se alegra. Así da gusto, dice. En verdad, así es que debe ser nuestra vida, así da gusto. Pero eso el Señor ha hecho con nosotros, lavados. Es el abandono del pecado en arrepentimiento, pero que se ha hecho visible a través del bautismo en agua. Qué lindo. Santificados, santificados, es decir, apartados para Dios. Es decir, que ustedes ahora han entrado a una comunión con Dios. Antes estaban lejos y en tinieblas, pero ahora han venido a la luz admirable. Así dice Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Primera de Pedro 2:9. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha apartado de ese mundo de vicios, de maldades, y nos has puesto en una nueva vida con Jesús. Y ahora vivimos en su luz. ¿Se acuerda de lo que dice Colosenses 1:13? El cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien hemos recibido, dice, el perdón de pecados. Grandioso. Entonces, santificados es el acto en el cual el creyente pasa de su anterior vida o estado de corrupción a una nueva vida con Dios. Y luego Pablo dice también justificados, que significa declarados justos aun cuando hemos sido culpables. Los cargos están ahí. Ahí están, con toda la evidencia. Pero el juez de toda la tierra, caso cerrado, justo. ¿Cómo? Pero ¿acaso no soy un adúltero, un idólatra, un afeminado? No he vivido con estas cosas, dicen los corintios. Entonces, ¿de qué se trata el evangelio? ¿No es grandioso entonces vivir en el evangelio? Y esto es la herencia espiritual de los creyentes. Hemos sido justificados, declarados justos por nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús y por la obra de su Espíritu Santo. O sea, que todas estas bendiciones, todo esto posible, es gracias, dice Pablo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está el Dios Trino en acción. ¿Quién hace posible la santificación en nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Y quién limpió nuestros pecados y todas nuestras maldades? La sangre de Jesucristo en la cruz. Él. ¿Y quién nos declara que ya no hay pena por pagar? Que usted es justo, nuestro Padre Celestial. Así que por eso dice: en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que solo por la persona de Jesús y la obra del Espíritu Santo, ese es el poder en que toma una persona del mundo, de las tinieblas, ahí con su vergüenza y sus vicios,
y nos convierte en hijos de Dios de tal manera que somos dignos para sentarnos a su mesa. Toda vergüenza, toda cosa mala ha sido quitado. Bueno, esta lista, que no es una lista en sí, pero se lo menciono de esta manera. Pablo nada más describe algunos de los pecados de aquel tiempo que también siguen presentes en nuestra sociedad, pero también hay otros más con que la gente está lidiando y que la iglesia también, y que no debe permitir que para que esos pecados no se vean malos, se inventen argumentos que quieren persuadirnos para que los practiquemos, para que no los veamos terroríficos, no los veamos malignos, no los veamos malos. Pero la iglesia, ¿qué dice? De ninguna manera, porque he sido lavado, santificado y justificado, y seguiré de la misma manera viviendo para nuestro gran y Salvador Jesucristo. Así vamos a celebrar en esta mañana la Santa Cena.